Estamos hablando del capítulo 6 de Deuteronomio. Y nuestro hermano presbítero Jorge nos compartió del versículo 10 al versículo 15. Y para hacer todo un contexto y para poder yo compartir del versículo 16 hasta el 19, quiero hacer un mini repaso pequeño. Moisés temía, ese era el temor que tenía Moisés, que después de entrar en la tierra prometida, que una vez que los israelitas entraran en Canaán, se acostumbrasen a la prosperidad de la tierra y se olvidaran de Dios. Eso era. La tierra era buena, la tierra era fértil, la tierra, lo dicen los versículos donde dice que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Destila leche y miel. La tierra era buena. Fíjese que del versículo 10 al 16 del capítulo 6, hay 7 veces que el Señor menciona la palabra no. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, verso 10, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, lo primero. Casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, cuídate, verso 12, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Verso 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de toda la tierra. O sea, el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel que ellos no son merecedores de nada de lo que Él les va a dar, que es la tierra de Canaán. Así ha sido siempre, es pura gracia, pura misericordia. Dios escogió al pueblo de Israel, no como nosotros pensamos que se escoge a alguien. ¿Cómo creemos que se escoge a alguien? Dentro de muchos Dios dice Dios no hizo eso con Israel. La Escritura dice que Dios formó a Israel a través de Abraham, después de su hijo Isaac, después del hijo de Isaac, Jacob, después de los 12 hijos de Jacob, hace una nación. Entonces Dios forma a Israel. El diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el diablo? Oh, sí. Bueno, Dios formó a Israel. Entonces, Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel, la Biblia dice que es el hijo de Dios. Nosotros entendemos que en Israel, el verdadero Israel se llama Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero hijo de Dios. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia es el Israel. Amén. Yo sé que las noticias son abrumadoras, pero este Israel político es un Israel político, ¿cierto? No tenemos que confundir con el Israel espiritual, el verdadero Israel que somos nosotros todos y los verdaderos creyentes, con el Israel verdadero, con el Israel político que sí ha hecho cosas atroces, ¿cierto? De todas maneras, tenemos que orar por la paz de Medio Oriente.
porque va a salpicar para todos lados y la palabra de Dios va a cumplirse tal cual es. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando Dios le está diciendo a este Israel, por medio de Moisés, y no le está diciendo por favor, le está diciendo no hagan esto, 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 no hagan esto. ¿Por qué Dios puede decirle esto a ese pueblo? Porque ese pueblo es de Dios. Dios lo hizo, Dios lo formó, al igual que la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Ningún hombre fundó la iglesia. ¿Cuándo usted es parte de la iglesia? Solamente cuando Cristo lo llama a usted. Cuando Cristo lo llama y cuando usted es convertido por el Señor, usted pasa a ser miembro de la iglesia. Otra cosa es ser miembro de una iglesia local como la nuestra, que nosotros tenemos todo un protocolo, ¿no es cierto?, a catecúmenos y alguna prueba por ahí y ya. Entonces lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida de la iglesia de celestial y que coincida, por supuesto, con la membresía de la iglesia. Amén. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, queridos hermanos, este Israel necesitaba saber que estaban entrando a la tierra prometida, tierra que ellos no habían edificado, tierra que era buena, tierra que era bendecida, pero no por ellos, sino era Dios que había hecho eso. Necesitaban saber eso para entender eso. Sabemos que no pasó eso, sabemos que fue todo al revés, ¿no es cierto? Pero la tentación para el pueblo de Israel sería olvidarse al ver toda la abundancia, al ver toda la bendición que fue por Dios y a causa de Dios que ellos estaban ahí. Me parece conocido con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Nuestra propia vida, cuando yo a veces pienso que recuerdo cuando caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, era la mitad de ahora nomás, ¿ya, hermano? Ya, era la mitadita nomás, porque no había plata para ni siquiera una micro. Y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Pero ahora ando en un auto, ¿no es cierto? Bueno, es de mi señora el auto. Pero andamos en el auto, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Eso es bendición. Pero ¿podemos olvidarnos de que es Dios? No podemos olvidarnos. Me recuerdo que todos mis tíos, porque yo me crié con muchos tíos, ¿cierto? Ninguno estaba endeudado, ¿ya? Porque esa es la diferencia entre ayer y hoy, pero sí ninguno tenía plata, ¿cierto? No, pero gloria a Dios, nunca nos faltó. Hoy día todos tenemos plata, pero todos estamos endeudados, ¿no es cierto? Algo pasó ahí, algo pasó, ¿no es cierto? Israel no podía olvidarse de que el Dios que había redimido la nación de Egipto de 400 años de haber vivido en esclavitud, Él les había protegido en el desierto. Dios también era el Dios cuando ellos entraran a Canaán. Era el mismo Dios, el Dios que estuvo con ellos al sacarlos de Egipto por 400 años de esclavitud, haberlos salvado en el desierto. Ahora que iban a entrar a Canaán, Dios era el mismo Dios. Y Dios era el responsable, por lo tanto, de mantenerlos ahí. Por eso, y ese es el contexto de lo que viene ahora, verso 16 en adelante, dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá.
guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno entre los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Ese es el contexto de lo que viene. El Señor, a través de Moisés, está asegurándose que los israelitas se den cuenta que es Dios, es pura gracia, es pura misericordia, y que el temor del Señor tienen que tener siempre en sus vidas. Este temor reverencial, este temor de adoración, este temor donde a Dios solamente se le rinden cuentas de lo que hacemos. Y por lo tanto, verso 16, Moisés no empieza diciéndole: no tentaréis a Jehová. La pregunta, queridos hermanos, ¿podemos tentar a Dios? ¿Podemos tentarlo? ¡Wow! ¿Por qué dice eso? No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Vamos a ver qué pasó en Masá. Ya, vamos a ver qué pasó. Busque, por favor, Éxodo 17. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué significa tentar al Señor? Yo sé que ninguno de nosotros ha tentado al Señor. Al principio de la predicación. Esperemos al final de la predicación. ¿Ya? Esperemos al final de la predicación. ¿Qué pasó en Masá? Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, subraye esto por favor, conforme al mandamiento de Jehová. ¿Ya? Todo Israel, Dios le dijo: salgan, ¿cierto?, de este desierto, salgan de aquí, vayan, conforme al mandamiento de Jehová. Es Dios que le está diciendo algo. Y acamparon en Refidim. ¿Y qué pasó en Refidim? Subraye esto, por favor. No había agua para que el pueblo bebiese. Oye, pero ¿cómo, Dios, tú nos estás mandando a un lugar donde no hay agua? ¿El desierto? Parecen cosas contradictorias en esta época que nosotros vivimos y creemos que Dios es un cajero automático, que me falta gas, Dios gas, que no hay estacionamiento, Dios estacionamiento, Dios, y le proclamo y le declaro y le grito y le digo y toda la cosa y toda la cosa. Y a los hijos de Dios no nos puede faltar ni siquiera la mantequilla, porque somos hijos de Dios, pues, somos hijos del Rey. Pero aquí algo pasó. Dios le da una orden a todo el pueblo de Israel que salgan a un lugar donde no hay agua. Y, verso 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Qué tengo que ver yo? Si fue Dios que los dijo que fuéramos para allá, ¿cierto? Fíjese lo que dice Moisés: ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Cómo? A ver qué pasó. Dios le está diciendo a todo el pueblo, y el pueblo más o menos 2,5 millones más o menos, hermanos, piensen en eso. Salgan de aquí, vayan a un lugar. Ahí quédense. No hay agua. No hay agua. Moisés, danos agua. Y Moisés le dice: ¿pero por qué conmigo? ¿Por qué están tentando a Dios? ¿Por qué Moisés hace inmediatamente esta jugada? ¿Cierto? Saca la mirada de él y la pone a Dios al tiro. ¿Por qué? Porque por esto, hermanos, fíjese lo que dice al principio. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová. Es Dios que nos está mandando. Y si entendemos lo que estamos hablando en Deuteronomio 6, porque Moisés le está diciendo:
no se olviden de que ustedes no plantaron las viñas, que ustedes no edificaron las casas, que ustedes no hicieron esto, pero Dios les está dando esta tierra para que ustedes, algo que no plantaron, que no hicieron, pero van a disfrutar porque Dios los está mandando ahí. Ese es el punto. Si creemos que Dios es soberano y que Dios tiene todo el control y me está mandando a un lugar que aparentemente es inhóspito, bueno, lo que tendríamos que haber dicho, o lo que tendrían que haber dicho los israelitas es, bueno, Dios sabe, aquí nos trajo Dios, ¿no es cierto? Vamos a ver. Amén. Eso es. Entonces, lo que pasó aquí, queridos hermanos, que los israelitas determinaron la falta de agua o la provisión de agua como condicionante si Dios está con ellos o no. Esa es la tentación. Esa es la tentación que los israelitas hicieron a Dios. Bueno, si Dios está con nosotros, danos agua. Y fue Dios el que lo dijo, vayan para allá. O sea, en otras palabras, si Dios les dijo que fueran para allá es porque el agua estaba resuelta, hermano. El río ya había llegado antes, ¿no es cierto? Ya estaba listo ya. Pero los israelitas que vieron con sus ojos, eso fue el problema. ¿Y sabe lo que significa masá? Masá significa prueba. Eso significa prueba. Dios los mandó a un lugar que se llama Masá para probarles, para decir, a ver, veamos, ¿confían en mí o no? Vayan a ese lugar que es desierto. No hay agua. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Espera, ¿cuál era la actitud? Orar, adorar a Dios. Bendecir, Señor, tú vas a mandar agua. ¿Acaso no habían visto ellos el mar rojo dividirse? ¿Acaso no habían visto las plagas? ¿Acaso no habían visto la llama en la noche? ¿Acaso no habían visto el maná? ¿Acaso no habían visto las codornices? ¿Acaso no habían visto que Dios protegió a los primogénitos? ¿Acaso no han visto siempre, muchas veces? ¿Acaso no nos pasa lo mismo? Nosotros llevamos 30 años de creyente, igual cuando algo nos pasa empezamos a dudar de Dios. ¿No nos pasa lo mismo? ¿No es cierto? ¡Wow! Queridos hermanos. Ahora, esta prueba, Masá, no es cualquier prueba. La verdad que es una prueba judicial. Es una prueba de la que se usa en una corte. Es en una corte. Entonces Dios, y después se puede hablar de eso, fue puesto a prueba por los israelitas, pero como enjuiciando a Dios. Esa fue la tentación. No implícitamente lo que estaban diciendo, estaban dudando completamente de Dios. Y eso, poner a Dios a prueba, queridos hermanos, es dudar de su fidelidad e imponer condiciones humanas a sus promesas. Hay muchos testimonios, ¿no es cierto?, que la gente hace. Si tú me sacas de esta, Señor, yo te sirvo. Si tú me das el quino, yo te hago un templo. No, eso nadie lo hace. Podrían hacerlo, hermano. No, yo no lo dije. Si tú me sanas, Señor, yo no te prometo esto. Y muchas cosas. Eso es igual, hermano, que tentar a Dios. Ya que tentar es provocar a Dios a actuar según el deseo humano. Eso es tentar a Dios. Es no conformarse con lo eterno, lo verdadero, lo poderoso que es su palabra. Dios ya nos dio su palabra, pero luego nosotros queremos decirle, pero es que, Señor, la verdad es que si haces nevar, por favor, el 31 de enero,
en Arica, yo voy a creerte. ¿Cierto? Eso es tentar a Dios. Tentar es provocar a Dios a actuar según el deseo humano, según lo que mi egoísmo está dictando. En Masá, el pueblo necesitaba agua, pero ellos no creyeron que Dios podía proveer para sus necesidades. No creyeron eso. En Masá, Israel propuso que la producción de agua sería una evidencia que Jehová estaba con ellos. Fíjese, por favor, Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Como que si Moisés había tenido el poder para sacarlos de Egipto. Fue Dios el que los sacó de Egipto. Fue Dios el que proveyó salvación. Fue Dios el que proveyó comida. Fue Dios el que proveyó protección. Fue Dios el que hizo esto. Pero faltó un momento, un lugar, en una circunstancia. Y ellos inmediatamente: ¿por qué hiciste esto? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Estaba clarito Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es la tentación, queridos hermanos. ¿Ha tentado usted al Señor? No los veo mucho porque menos mal que no los veo. ¿No es cierto? ¿Ha pensado alguna vez que Dios no está con usted porque hay un diagnóstico que usted no esperaba? ¿Ha pensado que Dios no está con usted porque su trabajo los desvincularon? Y al principio usted mismo oró diciendo: gracias, Señor, porque tú me diste este trabajo, ¿cierto? Y luego a los 2 años después dice: ¿pero por qué, Señor, me abandonaste? ¿No es lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo? Dios enviando a su pueblo al desierto donde no hay agua. Vayan para allá donde no hay agua. ¿Pero por qué? Eso es. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Adoraremos al Señor cuando todo está bien? ¿Adoraremos al Señor cuando todo anda normal? ¿O en todo momento? Ese es el punto, queridos hermanos. En su hora de crisis, el pueblo de Israel olvidó que Dios había cuidado de él durante 40 años en el desierto y que él había provisto para todas sus necesidades, queridos hermanos. Por lo tanto, por eso, volvamos a Deuteronomio, Moisés ahora le está diciendo al nuevo Israel:
a los jovencitos, no van a tentar a Dios como lo intentaron en Masá. Cualquier cosa que ustedes se encuentren en Canaán, cualquier cosa que ustedes vean en Canaán, cualquier dificultad que ustedes puedan observar en Canaán, Dios sigue teniendo el control, porque Dios los envió ahí, porque Dios les dio esa tierra, porque es la promesa de Dios. Cualquier cosa, la Escritura nos dice en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Y cuando la palabra dice toda, es toda, hermanos. Yo sé que nosotros damos gloria a Dios cuando nos suben el sueldo nomás, pero cuando nos echan es el diablo, ¿no es cierto? ¿Y no será que Dios nos está llevando a un lugar donde no hay agua para mostrar su poder, para mostrar su fidelidad, para que crezcamos en la fe, para que podamos ser más fieles todavía? ¿No será eso? ¿No estaremos en la escuela de Cristo, donde Dios nos enseña y donde Dios quiere que nuestra fe crezca? Amén. Entonces, por eso le está diciendo, no tentaréis. No se olviden de que todo lo que ustedes van a ver, ustedes no lo hicieron, no lo edificaron, y no es a causa de ustedes. No nos mareemos, queridos hermanos. Todo lo que podemos tener en esta tierra no es a causa de nosotros, es porque Dios ha sido benevolente con usted y con nosotros. Es porque Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado gracia frente a otros, porque justo tú hiciste un buen negocio. Uno dice justo, pero es Dios que estaba detrás tuyo, porque Dios te ha cuidado, te ha dado una hermosa y ejemplar mujer que ha cuidado de ti, que te ha ahorrado, ¿cierto? Que Dios te ha dado un hombre piadoso, un hombre de Dios que no ha malgastado en vicios su dinero. ¿Acaso eso no es la obra de Dios? ¿Acaso a la misma condición tuya otros le ha ido peor y muy peor y peor? Y tú dices, wow, ¿se da cuenta? Dios está en control. Dios está soberanamente haciendo su voluntad en cada uno con nosotros, en cada uno de nosotros, perdón. Y posiblemente nos está llevando a un lugar sin agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a tentar a Dios como lo hemos hecho hasta ahora? Dios, ¿estás conmigo o no? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso el verso 17 dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Por supuesto, ahí está la clave. Que tú tengas la palabra de Dios, porque los mandamientos y los estatutos es la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu frente, en tu vida, que sean prioridad. Prioridad. Ahora, fíjese que la palabra hebrea para cuidar, yo lo compartí la otra vez, es shamar. Es muy parecido a shema, ¿cierto? Shema es oye, pero shamar es guardar. Pero aquí viene lo hermoso. Este shamar tiene una connotación de poner una cerca alrededor con espinos. Eso significa guardar. Poner una cerca alrededor de espinos. Y eso a mí me da varias sensaciones. Primera sensación, que es una cerca con espinos, porque el Señor dice que guarda de no adorar ídolos, es que yo no me pueda inclinar a estos ídolos porque hay espinas. Ups, no puedo.
Entonces, por eso, esa es la primera sensación. Shemar significa, tienes una cerca de espinos. No me puedo inclinar porque hay espinos. Bien, entonces no, aunque el ídolo que encuentre, lo que haya, y sabemos lo que significan ídolos, yo he compartido, ¿no es cierto?, lo que significa ídolo. Yo no puedo tener la tentación de inclinarme, pero también significa que los de afuera no pueden entrar porque hay espinos. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, que viniéramos nosotros así a la iglesia? O anduviéramos así con espinos para todos lados. Wow. Bueno, pastor, es muy extremo. Bueno, sí puede ser muy extremo, pero la Escritura dice que tenemos que guardar la palabra de Dios de esa forma. Entonces posiblemente no vamos a andar con un lote de espinos, pero sí con la palabra de Dios en nuestros corazones, que es más poderosa que un espino. Es una espada de doble filo, dice, ¿cierto? Ahora, el texto en hebreo dice, guardad cuidadosamente. Es la misma palabra, guardad, shemar, como guardar, que cuidadosamente, shemar. Nada más que es como yo en la mañana hice algo y mi señora me dijo, adjetivizaste un sustantivo, Roberto. Sí, le dije yo, hice eso, ¿no es cierto? Bueno, es exactamente, en otras palabras, guardar cuidadosamente, literalmente es guardar guardadosamente. Esa palabra guardadosamente no está en el español, pero por eso se dice cuidadosamente. Pero Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, pone la misma palabra 2 veces, dando a entender que no es una cuestión de guardar. Ya, pastor, usted me dijo guardar aquí. Alguien me saque la Biblia de aquí, yo la estoy guardando. No, eso no es guardar. Eso no es guardar, porque yo sé que todos tenemos una Biblia en la biblioteca, una Biblia bonita, ¿no es cierto?, autografiada por Dios. Yo sé que lo tenemos. Eso no significa. Lo que Moisés está diciendo, guardad guardadosamente, es que tenemos que, y si lo literalizamos con lo que significa, guardar es poner una cerca de espinos y volver a poner una cerca de espinos, ¿ya?, pero para la palabra de Dios, para que cuidemos, para que estemos atentos siempre, ni a izquierda ni a derecha, ni abajo, ni de ninguna forma podamos olvidarla. Entonces, guardemos guardadosamente el mandamiento del Señor. Y cuando dice mandamiento, no piense en puros no, sino que piense en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando sirvamos la cena del Señor, yo voy a explicar algo sobre cómo habla Dios, para que usted se dé cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que guardar guardadosamente la palabra de Dios. Los israelitas tenían que retener, preservar, mantener, repetir, memorizar la palabra de Dios guardadosamente. Amén. Guardadosamente. La obediencia de Israel a la palabra de Dios va a traer 2 beneficios. Verso 16. Y hazlo recto, eso es obediencia, y bueno ante los ojos de Jehová, este es el objetivo, que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Primer beneficio, queridos hermanos, de creer a Dios, aunque Él nos esté llevando a un lugar sin agua, es saber que Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo, nosotros vamos a adorarle y luego vamos a cuidar cuidadosamente la palabra de Dios y vamos a adorar al Señor por su palabra, porque sabemos que Dios nos va a dar lo que Él tiene para nosotros. Es el primer beneficio, para que te vaya bien
y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y segundo, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Para que te vaya bien y para que Él arroje a tus enemigos. Por eso el primer versículo dice, no tienten al Señor, aunque la circunstancia te diga otra cosa, aunque tus amigos te digan otra cosa, aunque tu señora te... Me acordé de Job, querido hermano, ¿eh? ¿Ya? No, sé que usted no es, pero me acordé de Job. ¿Ya? Aunque tu señora te diga, oye, aunque eso pase, ¿ya? Guarda guardadosamente la palabra de Dios, confía en el Señor. Amén. Yo escuché esto, leí esto. ¿Qué es fe? Fe es que en un lugar hace 20 años que no llovía y todas las iglesias se unieron en la plaza principal, llamaron a todos los credos, fueron todos los credos, llegó todo el pueblo a orar para que Dios proveyera agua, pero solo un niño llevó paraguas. ¿Qué fe? Clarito, ¿no es cierto? Ni todos los que fueron ahí a orar y a hacer todas las cosas tenían fe. El niño llevó el paraguas. Eso es. Cuidemos de esa forma la palabra de Dios. Creamos al Señor, que Dios tiene todo el control. Aunque estemos en un lugar que aparentemente no hay agua. ¿Me entiende cuando yo digo que no hay agua en su vida? Algunos problemas, algunas dificultades, algunas circunstancias, algunas cosas que parecen que no van a cambiar, o simplemente estamos pasando por un valle de sombra de muerte, ¿cierto? Pero Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Concluyamos. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, son las mismas palabras que usó el Señor en Lucas capítulo 4, verso 7. Busque Lucas capítulo 4, verso 7. Vamos a leer primero el versículo 14. Perdón, ¿qué dije? Mateo 4, 7. Con razón estaba hablando de los diezmos. No. Nada que ver. Mateo 4, 7. Pero vamos a leer Mateo 4, 1 en adelante. Fíjese por favor, y ustedes van a decir, pero es igual. Bueno, para que usted vea, la escuela de Cristo. Entonces Jesús fue llevado, subraye, por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Cómo Dios puede enviar a su Hijo a un lugar donde va a haber problemas? ¿Cómo Dios puede enviar a su pueblo donde no hay agua? ¿Cómo Dios me puede mandar a mí, justo el 31, que se acabe el gas? ¿Cómo puede yo, San Pastor, quebrarme el tobillo? ¿Cómo puede usted, que ha servido al Señor toda la vida, que lo hayan despedido? ¿Cómo puede...? No tengo respuesta. Solamente puedo decirle que Dios tiene el control y quiere hacer masá con usted. Quiere probar su corazón. ¿Para qué? Para que Él sea la gloria y no sus fuerzas, no su inteligencia, no su capacidad. Para que Dios sea glorificado. Dios, a través del Espíritu, envió a su Hijo al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí fue clarito. Aquí no había nada encubierto. Para ser tentado. Ahora, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por favor, yo quiero que subraye esto. Y vino a él el tentador. O sea, queridos hermanos, aquí no es como en el pueblo de Israel, en Oreb, la peña. Ahí había una circunstancia, ¿cierto? Aquí está el mismísimo tentador. Dios
envió a su Hijo al desierto para ser tentado por el tentador. Así. Así nomás. Fue Dios que envió a su Hijo. Amén. ¿Cuál es la respuesta del verdadero Israel, que es Jesucristo? ¿Cuál tenía que haber sido la respuesta del Israel físico? ¿Y cuál tiene que ser la respuesta de nosotros, el Israel espiritual? Fíjese, el Israel físico ya sabemos, tentaron a Dios. Dios no está con nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Dios no está con nosotros. Nos dejó aquí para matarnos. Terrible. El Israel, verdadero Israel, que es Jesucristo, versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué el Señor le contesta así? Porque esto es lo que pasó. Verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios. El tentador le está diciendo, tú no soy hijo de Dios. Parece que no lo soy. Tú no eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, escúchame Jesús, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, porque Él era Dios. Jesús era el Señor. Y el diablo, cara dura, le está diciendo a él, no eres Dios. Eso es tentar. Es dudar de que Dios está ahí. Es dudar que si Dios prometió, tú pongas en duda su promesa. Wow. ¿Alguien ha tentado a Dios? El que ha tentado a Dios, mantenga la mano abajo. Mejor así, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que aprender. ¿Y cuál es la enseñanza? Guardar la palabra de Dios, que la palabra more en nuestro corazón. Que aunque estamos pasando por ese lugar, digamos, Señor, tú sabes que yo tengo aflicción, tú sabes que me desespera, tú sabes que yo no puedo soportar esto. Ayúdame tú, por favor. Ten misericordia. Jesús usó estas mismas palabras cuando Satanás le invitó a echarse del pináculo del templo, ¿no es cierto? Oír la voz de Satanás, queridos hermanos, o seguir a Baal, los israelitas, es impugnar el deseo de Dios para proveer para su pueblo. Eso es. Cuando usted le da lado al diablo para escuchar las alternativas que él tiene, que tiene muchas alternativas, y usted le da lugar, usted está impugnando a Dios, diciéndole, Dios, tú no eres suficiente para mí. Y eso es tentar a Dios. Eso es terrible, queridos hermanos. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el tentador. Y hizo lo que el Israel físico no hizo y lo que nosotros tampoco hemos hecho. ¿Qué fue? Confiar en la palabra de Dios. Y confiar que el Señor iba a proveer. ¿Qué dice Mateo al final? Capítulo 4, versículo 11. Al final del texto dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En el desierto, hermanos, donde no está Papa John's, donde no está, ¿cómo se llaman esas aplicaciones para que vengan? Donde no hay nada, llegaron ángeles a servirles. Cuando usted cree que no hay cómo, no hay por dónde, pero pastor, no me diga nada porque yo he hecho todo y es imposible, imposible, imposible. Estoy en un desierto. Ah, bueno, deja que ángeles vengan entonces. Porque Dios va a hacerlo si tú confías en el Señor. Lo imposible para Dios, lo imposible para nosotros es posible para Dios, cotidiano para Dios.
Aún en el mismísimo desierto, aún donde no hay agua absoluta, Moisés tomó la vara y salió agua, queridos hermanos, para 2,5 millones más o menos. No fue un chorrito. Es dejar a Dios obrar. Dios a veces nos lleva a estos lugares para dejarlo a Él obrar. Nos lleva a estas situaciones para dejar que Él ministre, para que Él tenga la gloria, para que usted pueda aprender, para que usted pueda avanzar, para que nosotros podamos avanzar. Queridos hermanos, si no tenemos este tipo de experiencia, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Si nuestra fe es mera fe intelectual y no una fe puesta a prueba en el fuego, no vamos a crecer. Y estas son las formas que Dios usa en su escuela. ¿Por qué me pasa esto a mí, pastor? Porque esto justo cuando empecé a diezmar me echaron de la pega. Wow. ¿O por qué esto pasa a mí, pastor? Yo me comprometí con la iglesia, listo, tengo problemas todos los domingos en la casa. ¿Por qué, pastor? ¿No es cierto? Yo ahí uso el versículo bíblico. Confía en el Señor, ¿no? ¿Cierto? Este es mi versículo bíblico. Y está claro aquí, ¿no es cierto? ¿Creemos que Dios tiene todo el control? ¿Sí? Dígame. Oh, ahora sí, para que el Señor lo ponga en la grabación. ¿Creemos que Dios tiene todo el control? De toda situación y cada ocasión es parte de la obra que Él tiene para nosotros. Mire, algunos ejemplos que se me vienen a la memoria. Los israelitas salen corriendo de Egipto. Llegan a un lugar, el mar. Estaba el mar. Miran para atrás. Los egipcios. Para allá no pueden, para allá no pueden. El mar, los egipcios. ¿Qué hacemos? Parece que no hay alternativa. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Pero ahora está Dios. ¿Quién iba a pensar que el mar se iba a dividir, hermano? ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién? Diga, ¿quién? Nadie iba a pensar que el mar se iba a dividir, hermano. Esa es la mano de Dios. Y pasa el pueblo de Israel. Amén. Ok. Dios le dice a los israelitas, vayan al desierto. Van al desierto, llegan ahí, no hay agua. Vamos a morir aquí. Para acá, el desierto. Para allá, no hay agua. ¿Qué hacemos? ¿Quién iba a pensar que tocando con una vara iba a salir agua? ¿Quién iba a pensar? A ver, ¿quién? A ver. Nadie. Pero Dios, en su gloria, muestra su gloria. Amén. ¿Quién iba a pensar que Dios envía a su hijo al desierto para ser tentado por el tentador? Sin haber comido 40 días, hermano. Es lógico tener hambre, pero ¿por qué Dios hizo eso? Dios, cuando yo quiera ayunar, por favor, que no venga nadie. Yo quiero estar en tu presencia nomás para ver tu gloria, ¿cierto? Así somos de místicos. Pero Dios envió a su hijo, sabiendo que iba a ayunar 40 días y 40 noches, iba a tener hambre, y apareció el diablo. ¿Quién iba a pensar que en el desierto donde no hay nada, Dios envía a sus ángeles? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que van a buscar de noche con palos y antorchas a Jesús, un hombre de 33 años, joven, que no podía contra una hueste del pueblo y soldados entrenados? Y lo llevaron, lo azotaron, lo torturaron, lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, lo crucificaron. ¿Quién escapa de eso? ¿Quién sale de eso? Déjeme decir una cosa.
Jamás nadie en la historia de la historia se ha bajado de una cruz de esa forma. Y los romanos eran especialistas en la tortura. Eran máquinas para destruir el alma y quebrar el orgullo antes de llevarlo a la cruz. Tito, el general Tito, crucificó a no sé cuántos. Nerón crucificó a cientos y cientos, y ninguno en la historia jamás se ha bajado de una cruz. ¿Quién iba a pensar que al tercer día iba a resucitar? ¿Quién iba a pensar? A ver, ¿usted? ¿Yo? Nadie. Es porque Dios nos lleva a lugares así para ver su gloria. Amados hermanos, hoy día donde la predicación es que siempre vas a tener y nunca te va a doler ni siquiera un pelo, eso es mentira del diablo. La predicación es todo lo contrario. Es dejar que Dios haga la obra perfecta en ti. Y vas a ver que te va a proteger y que te va a bendecir. Amén. Pónganse en pie.